¿Qué tal, alumnos? Buenos días. En esta oportunidad en la clase de razonamiento verbal vamos a ver el tema de supresión de oraciones. Vamos a empezar con la definición. Dice, es un tipo de ejercicio de aptitud verbal en el que se evalúa la capacidad del alumno para reconocer y eliminar una información innecesaria para la correcta estructuración y comprensión de un fragmento textual. ¿Ya? ¿Qué criterios hay para la supresión de oraciones? El primer criterio se llama la inconexión. ¿Ya? Una oración debe ser eliminada cuando no muestra relación específica con el mensaje esencial dado por las demás. Vamos a ver este ejemplo. Dice, los primeros años de vida tienen una influencia decisiva en la conformación psíquica de una persona. Así, un niño que fue constantemente criticado y escarnecido seguramente tendrá una débil autoestima. En cambio, un niño elogiado y estimulado tendrá gran seguridad en sí mismo. También la alimentación recibida influirá en la conformación ósea del futuro adulto. Por último, un ambiente de hospitalidad puede provocar desconfianza en el infante. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer justamente es eliminar una oración que tiene inconexión, es decir, que no se relaciona con el mensaje esencial ya de las demás oraciones. Por ejemplo, aquí el mensaje esencial básicamente es eh, la influencia de los primeros años en la parte psíquica del niño, ¿no? Pero no solamente eso, sino la alimentación también es un factor importante, ¿ya? Entonces, la oración que no guarda conexión con con esta idea central es la número 5, porque dice acá, por último, un ambiente de hospitalidad puede provocar desconfianza en el infante. En todo caso, un ambiente hospitalario no provoca desconfianza, al contrario, afianza la confianza, ¿no? Asegura la confianza. Por eso que la quinta es la oración a eliminar, ¿ya? También acá le puedes poner un título tentativo, ¿no? Un título que esté relacionado con el texto, ¿no? Otro criterio a eliminar es la contradicción. Dice, debe eliminarse aquella oración que muestra una información que se opone a la idea básica común a las demás. Por ejemplo, dice, ¿cómo añoro los días de mi infancia? De pequeño me divertía casi la mayor parte del tiempo. Los amigos de infancia son mis amigos de toda la vida. La vida pasada, la vida pasada tan ligera y benévola. No tenía responsabilidades ni preocupaciones. Y en la quinta dice, la tristeza y el desconsuelo signaron mis primeros años de vida. Entonces, como pueden darse cuenta aquí, esta oración es la oración contradictoria, porque en las ideas anteriores se menciona, ¿no? Se menciona de que, perdón, en las ideas anteriores se menciona eh, de cómo aquí el autor está, digamos, recordando los primeros años de su infancia, ¿no? Que fue muy, bueno, tuvo buenos recuerdos, fue muy agradable, ¿no? Entonces, fue benévola, fue ligera, la pasó bien con los amigos, o sea, tuvo una infancia agradable. En cambio, en la número 5 no, dice la tristeza y el desconsuelo asignaron mis primeros años de vida.
¿Te das cuenta? ¿Qué título tentativo les puedes poner? ¿No? Los primeros años agradables de mi infancia. Entonces ya tú, ahí se le puede colocar un título tentativo. Entonces se elimina la quinta, ¿no? Por contradicción. Y el otro criterio se llama la redundancia. La redundancia dice, cuando el contenido de dos oraciones son totalmente equivalentes, se elimina siempre la segunda. Dice, cuando una de dos oraciones repite un dato, pero a la vez da mayor información, se elimina la que tiene menos información. Cuando una oración hace un breve resumen de las otras, se elimina. Dice, el pueblo maya veneró a una gran cantidad de dioses y los personificó en cientos de astros y en algunos elementos de la naturaleza. Estos dioses estaban jerarquizados en mayores y menores. En el grupo de las divinidades mayores destacan Isama y Kukulcán. En el grupo de los dioses menores figuran Yunca e Ixchel. Una de las particularidades de la religión maya fue su carácter politeísta. Entonces, como puedes darte cuenta acá, están hablando de los dioses de los mayas. ¿Te das cuenta? Que veneró una serie de dioses mayores y menores. O sea, el pueblo maya fue un pueblo con muchos dioses. ¿Te das cuenta? La quinta oración es una oración redundante. Porque miren, dice, una de las particularidades de la religión maya fue su carácter politeísta. Y politeísta significa que tiene varios dioses. Pero ya lo dice en la parte superior. Ya lo dice en la idea número uno. Entonces es la quinta la que está redundando. Por eso es que se elimina. ¿Ya? Muy bien. A ver, dice, es recomendable preguntarse de qué habla la mayoría de oraciones para luego ensayar un título que nos permita, haciendo uso de los criterios mencionados, eliminar la oración que así se amerite. ¿Ya? A ver, vamos a ver vamos a eliminar, vamos a practicar aquí, ya con, bueno, la número uno ya está resuelta, pero de todas maneras vamos a leerlo, dice. El caso de la industria maderera. Esta- Estas carencias ocasionan baja productividad y competitividad, falta de control de calidad y rezago tecnológico, nivel artesanal. Por otro lado, la fabricación de productos de madera se hace de manera artesanal, lo que impide al productor insertarse en un mercado competitivo. En el caso de la industria maderera, por ejemplo, se puede identificar dos problemas fundamentales. El entorno tecnológico de las computadoras en el país está caracterizado por la falta de política y planes nacionales. Por un lado, la extracción de la materia prima llevada a cabo de manera inadecuada y sin la posterior reforestación necesaria evidencia una deficiente aplicación de tecnologías modernas. Entonces dice así, acá viene la explicación. Dice, el enunciado que se suprimirá es la cuarta. El entorno tecnológico de las computadoras en el país está caracterizado por la falta de política y planes nacionales, pues las oraciones giran alrededor de la productividad y extracción de la materia prima, mientras que la oración mencionada habla de un entorno de las computadoras. Entonces, se elimina la B. ¿Ya? Se elimina la B. Acá lo voy a Muy bien, resaltar. Vamos con la número 2. Dice, los antibióticos combaten las bacterias. Son medicamentos que debe establecer el médico. Es peligroso automedicarse los antibióticos. Una de las razones
es que algunas personas son alérgicas a ellos o el uso de una dosis escasa permita la aparición de bacterias inexistentes. Y la quinta dice, la bacteria es un microorganismo unicelular. Entonces, en este texto, eh, digamos, el tema central gira en función de los antibióticos, ¿no? Este, pero una de estas ideas no. Y esa idea se encuentra en la quinta, donde dice las bacterias es un microorganismo unicelular. Entonces te dan cuenta que ya no habla de los antibióticos. Entonces tengo que eliminar esa oración. Eh, Vamos con el número 3. Dice, algunos de nosotros, algunos de nosotros sentimos prejuicio por lo que ocurre en el fondo de la situación actual y creemos que es vital hacer algo. Hay, sin embargo, personas que declaran que nuestros temores son infundados y que no tenemos razón para estar temerosos. A pesar de lo que dicen, debemos darnos cuenta de que nos encontramos en seria desventaja para afrontar una situación si guardamos a que ésta realmente se presente. Lo más acertado es pensar que en el momento mismo de las situaciones adversas es cuando fluyen las soluciones. En todo caso, debemos hacer caso omiso a esos planteamientos de aquellos que creen que nuestras preocupaciones son infundadas. Entonces, este ejercicio está bastante interesante porque hay que entender cuál es el mensaje de este texto, ¿ya? En este texto, básicamente, el autor, ¿ya? Tiene, digamos, una posición previsional, es decir, prevé, quiere hacer algo antes de que ocurran los problemas. ¿Te das cuenta? Voy a leerlo nuevamente. Dice, algunos de nosotros sentimos prejuicio por lo que ocurre en el fondo de la situación actual y creemos que es vital hacer algo, dice el autor. Hay, sin embargo, personas que declaran que nuestros temores son infundados y que no tenemos razón para estar temerosos. Eso es lo que dicen los terceros. Y luego viene el autor, dice, a pesar de lo que dicen, debemos darnos cuenta de que nos encontraremos en seria desventaja para afrontar una situación si aguardamos a que ésta realmente se presente. Es decir, si nosotros afrontamos los problemas sin previsión, o sea, esperando que el problema ocurra en el presente, entonces vamos a estar en desventaja. ¿Te das cuenta? Eso es lo que dice el autor. Entonces, y miren la cuarta. Miren la cuarta, dice, lo más acertado es pensar que en el momento mismo de las situaciones adversas es cuando fluyen las soluciones. Esta idea, la idea cuarta, contradice el pensamiento del autor, porque no se olviden que el autor tiene una posición previsional, de prever, de hacer algo antes de que ocurra el problema. Pero aquí en la cuarta ya no te dice eso. La cuarta te dice, hay que hacer algo cuando ocurra el problema en el momento. Entonces es una idea contradictoria, ¿te das cuenta? Y la quinta, bueno, la quinta afianza lo demás, ¿no? La de la idea del autor. Dice, en todo caso debemos hacer caso omiso, o sea, no hacer caso a esos planteamientos de aquellos que creen que nuestras preocupaciones son infundadas, ¿no? Entonces, como pueden darse cuenta, la que se tiene que eliminar es la 4 porque es una idea contradictoria. Entonces vamos a eliminar la 4.
Vamos con el ejercicio 4. En el ejercicio número 4 dice, el trabajo de los esclavos se distinguía por su bajo rendimiento. El esclavo no estaba interesado por los resultados de su trabajo. Una de las causas de la baja productividad era la falta de herramientas sofisticadas. La situación oprimida no mejoraba por más que trabajase. Los esclavistas tampoco se interesaban en elevar la productividad, ya que disponían de enorme cantidad de fuerza de trabajo gratuito. En este texto lo que trata es básicamente de la baja productividad del trabajo esclavo, ¿ya? Eh, Ahora, hay una oración que se aleja de esa idea, ¿no? Y esa la encontramos en la número 4, donde dice la situación oprimida no mejoraba por más que trabajase, ¿no? Bueno, al esclavo no le interesaba si había mayor o menor productividad, ¿no? Entonces, esa número 4 es la que se tiene que eliminar, suprimir. En la número 5 nos dice, solamente amo lo que se ha escrito con la propia sangre de todo cuanto se haya escrito. Repito, solamente amo lo que se ha escrito con la propia sangre de todo cuanto se ha escrito. Escribe con sangre y aprenderás que la sangre es espíritu. No es fácil comprender la sangre extraña, detesto a todos los perezosos que la leen. Quien con sangre escribe máximas, no quiere ser leído, sino que se le aprenda de memoria. Es por eso que prescindiremos de nuestros escritos si con sangre escribimos. Entonces, acá básicamente escribir con sangre ya está en sentido metafórico. Escribir con sangre eh, dice, solo amo lo que se ha escrito con la propia sangre. Significa que con la propia inventiva, ¿no? Con la propia inventiva, ¿no? Con la propia creatividad. Entonces, básicamente eso significa. Pero hay una oración que se aleja de esto, ¿ya? Y eso se encuentra en la número 3. No te olvides que el tema habla sobre eh, que el autor dice que ama o quiere lo que se ha escrito con la propia sangre, con la propia inventiva. Pero la 3 dice, no es fácil comprender la sangre extraña. Detesto a todos los perezosos que la leen. ¿Te das cuenta? Entonces, esa oración se puede eliminar, ¿ya? Entonces, eliminamos la número 3. En la 6 dice, en la Edad Media, la cultura fue una mera continuación de la decadencia de la cultura clásica. El saber se refugió en los monasterios. La nobleza se enfrentaba en duras luchas y el pueblo permanecía en la mayor ignorancia. La única lengua escrita era el latín de la Iglesia. Con la caída del Imperio Romano y la irrupción de los pueblos bárbaros se inició la Alta Edad Media. Acá el tema básicamente es la cultura en la Edad Media. Entonces, esta cultura, ¿dónde se centró básicamente en la Edad Media? En los monasterios, en las iglesias, ¿ya? Fue una etapa oscura, ¿ya? Donde el pueblo permaneció en la ignorancia, ¿ya? En cambio, la 5 ya es una idea más de carácter histórico, ya no tiene nada que ver con la cultura, ya, ¿no? Con el conocimiento. Entonces, la quinta la eliminamos.
Y la séptima dice, el romanticismo no fue solo un movimiento literario, sino una expresión total del espíritu. Se manifestó en la literatura y en la música. El individualismo, la melancolía y la exaltación por lo natural encontraron en el romanticismo su expresión literaria más desarrollada. Grecia y la Edad Media fueron dos puntos de referencia para el hombre romántico. El romanticismo fue un movimiento básicamente literario e individualista. Me habla del movimiento del romanticismo como movimiento literario y qué características tuvo, ¿no? Que fue una expresión del espíritu, fue individual, melancólica, etcétera. Ya, Eh, como les menciono, hablan de las características del romanticismo literario, ¿ya? Pero hay una idea acá que está redundando, que está repitiendo la idea de las demás, y eso se encuentra en la alternativa, en la quinta idea, donde dice el romanticismo fue un movimiento básicamente literario, eso ya lo dice aquí en la parte superior, e individualista también, ¿ya? Por lo tanto, la idea a eliminar es la quinta, ¿ya? La quinta idea se elimina.